Llevamos viviendo en España casi 4 años y hemos podido recorrer bastante del país. Todavía tenemos muchos pendientes, por supuesto, pero bueno, a lo largo de todo este tiempo hemos ido observando y pudiendo apreciar y empaparnos mucho más de la cultura. Por eso en este video quería traerles o compartirles cosas que todavía nos siguen llamando la atención o que nos dieron curiosidad en su momento. Por ahí ahora ya las tenemos más naturalizadas y las vamos adoptando, pero que al principio sobre todo nos dieron bastante curiosidad por ser diferente a cómo se hace en nuestros países. Yo ya tengo un video hecho que lo hicimos muy al poquito tiempo que llegamos sobre curiosidades. Ahora he elegido otras que a lo largo de este tiempo fui anotando que me fueron llamando la atención y bueno, decidí hoy plasmarlo en este video. Así que si quieren saber un poquito más de España, de su cultura o de cómo la percibimos nosotros que venimos de afuera, quédate en este video que seguro te va a gustar. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Por si todavía no me conocen, yo soy Mika, otra argentina por España, y en este canal van a encontrar información sobre trámites, migración, búsqueda de empleo acá en España, pero también este tipo de videitos quizás un poquito más descontracturados que nos gustan hacer sobre curiosidades, temas culturales, viajes, turismo, un poquito de todo. Bueno, antes de empezar, y ya les prometo que vamos al punto, voy a hacer dos pequeñas aclaraciones. Obviamente esto, como siempre decimos, es nuestra apreciación, es algo totalmente subjetivo y no tiene que ver con bueno o malo, sino que simplemente tiene que ver con diferencias, que obviamente las podemos apreciar porque en nuestros países normalmente no se hace así o no existen o lo que sea. Si no, no podrían ser curiosidades o diferencias y que tiene que ver con las diferencias culturales o el choque cultural. Pero no es para nada una crítica, ni mucho menos. Así que, dicho esto, pasa a la segunda aclaración, que es que para poder hacer este tipo de videos siempre tenemos que partir de generalidades. Por supuesto que después estoy segura que alguno me dirá, no, porque en mi pueblito no se hace así, o no, que en mi ciudad esto no pasa así. Bueno, obviamente, primero, no conozco toda España todavía, ojalá pronto, y segundo, por supuesto que partimos de generalidades y siempre van a haber personas que hacen las cosas diferentes o cosas que no se dan así en todos lados, pero es la única forma de hacer un video de este estilo. Así que, dicho esto, empezamos. Bueno, lo primero que voy a hablar es del multilingüismo, plurilingüismo o la diversidad lingüística que tiene España, que es algo súper interesante. Por lo menos yo vengo de un país, y Elvis pasa lo mismo, que tiene una sola lengua oficial en principio, que es el español o el castellano. Y acá en España, si bien esa es la lengua principal y es la lengua que se habla en todo el país y es la lengua oficial de toda España, en distintas regiones hay lenguas cooficiales. Probablemente esto ya lo sepan, pero por si no, se los cuento un poco. Está el catalán como lengua cooficial de Cataluña, junto con el aranés también. Está el valenciano, que es la lengua cooficial de Valencia, aunque en realidad es una derivación también del catalán, pero bueno, ellos tienen su denominación propia. Está el euskera, que se habla en País Vasco y también un poco en Navarra, y está el gallego en Galicia. Entonces, podemos ver que, si lo pensamos, son 5 lenguas oficiales conviviendo o cooficiales conviviendo en un mismo país, y esto da como mucha diversidad, tanto cultural como lingüística, y es algo interesante o por lo menos diferente a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, lo segundo, en realidad voy a hacer ahora algunos comentarios de cosas que hemos ido viendo en la calle que nos llamaban la atención. Por ejemplo, y todavía de hecho a esto, por ejemplo, no me acostumbro. Los cajeros a pie de calle, o sea, literalmente a la calle, es súper llamativo porque en nuestros países, yo creo que en Argentina en una época puede ser que hayan existido así, pero la verdad que en mi etapa más de adulta o de conciencia de este tipo de cosas, siempre fueron como adentro de una oficina están los cajeros automáticos. Acá literalmente te parás en la calle, está el cajero ahí como en la vereda. Todavía me llama un poquito la atención, o cuando voy a sacar ahí plata y demás me parece un poco raro que esté tan expuesto, pero acá es súper normal. Luego tenemos a nivel de cosas prácticas del día a día, por lo menos en Madrid, yo no sé si esto se da en otras partes de España, porque bueno, claro, lo he podido ver más acá, que es donde vivo. Muchas veces me he encontrado festejos o celebraciones en los parques o plazas públicas de los barrios y demás. Es decir, que es muy normal encontrar sobre todo cumpleaños infantiles con globos y demás. Me parece como que está re bueno, es una buena opción si acompaña el buen clima en las épocas que se puede. Te encontrás que se usa mucho festejar los cumpleaños o las celebraciones, hacerlas en los espacios abiertos como plazas o parques. Bueno, también voy a estar hablando de un punto que es el tema del reciclaje. Como saben, esto creo que se repite en muchos países de Europa, pero bueno, voy a hablar específicamente de cómo lo hacemos acá en España. Existe reciclaje para residuos general de la vivienda, que normalmente depende un poco de las ciudades, el ayuntamiento y demás, cómo está organizado. En nuestro caso tenemos plástico, cartón, vidrio,
todos lo separamos, residuos generales y orgánico. Entonces son 5 tachos. De hecho, cuando vienen a visitarnos, parientes, familiares, amigos que no viven acá, les llama un poco la atención tanta distribución. Pero bueno, está buenísimo para ayudar a cuidar el planeta y demás. Y también hay lo que se conoce como puntos limpios, que suelen estar como más agrupados, no están tan cerca de la casa, pero si uno los busca en internet siempre aparecen, que sirven para, por ejemplo, tirar lo que son residuos tóxicos como pilas o llevar electrónica y demás. Está bueno. También, por ejemplo, se pueden reciclar las pilas en algunas paradas de autobús. Esto es acá en Madrid, ¿no? Después los medicamentos se llevan a las farmacias para reciclar. Hay incluso en algunas ciudades contenedores para aceite usado, también a veces para ropa usada. La verdad que hay como bastante conciencia del reciclaje y eso está buenísimo. Es algo que al principio uno se tiene que ir adaptando, pero nosotros la verdad que lo agarramos súper rápido porque nos parece que está bueno para colaborar un poquito. Una mini granito de arena para colaborar con el planeta. Bueno, algo que me llamó la atención, esto sí es como un punto muy, por lo menos a mí, muy personal, digamos, es el tema de la celebración de las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo y demás. ¿Por qué lo digo? Porque la realidad es que yo siento que en Argentina sí, celebramos, lo festejamos, nos gusta y todo, pero no hay como tanto espíritu general navideño, o cuesta más, o capaz también por el imaginario de que uno se imagina Navidad en invierno, por las películas, Hollywood, tal. Pero la realidad es que acá, que sea invierno, para mí ayuda muchísimo a la mística, y después hay como mucho de decoración de la ciudad, prenden las luces, que es algo muy, me parece, de Europa en general, y bueno, España no está exento de eso. Entonces como que hay mucha mística y mucho espíritu navideño. Yo por lo menos en una época que antes capaz no me daba un poco igual, si bien está bueno compartir con la familia y tal, pero no me daba nada especial. Y acá siento que se vive muchísimo más fuerte o con ese espíritu más, no sé cómo explicarlo, pero es algo que por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, me gusta un montón y bueno, lo disfruto. Me gustan mucho los mercaditos navideños, toda como esa dinámica que empieza a pasar a partir de mediados, fines de noviembre, dependiendo un poco de las ciudades, hasta los primeros días de enero, hasta Reyes, que tiene un montón de actividades en torno a lo que son las fiestas y un montón de cosas para hacer y para ver, y bueno, todo ese espíritu que se respira un poco en el ambiente, y la verdad me encanta. Por más que ya llevo varios fines de año compartidos acá o habiéndolos vivido, siempre me gusta poder disfrutarlo y no deja de sorprenderme en algún punto. Bueno, algo que a mí particularmente quizás no me sorprendió tanto, porque en mi país, o sea, en Argentina es muy similar, pero sé que hablando con otros migrantes, mismo con Elvis y demás, para otros países de Latinoamérica sí es bastante llamativo, y si comparamos con el resto de Europa también, porque lo notamos por ejemplo cuando fuimos a hacer una temporada en Ámsterdam, es el tema de los horarios. Es decir, España es bastante nocturna en horarios, sobre todo lo que es el horario de la cena y demás. Uno puede ir a cenar a restaurantes, a bar y conseguir la cocina abierta quizás hasta las 10:30, 11 de la noche. En cambio, en otros países esto no es lo usual. Al contrario, se suele comer, sobre todo en Europa, a las 6, 7, en la mayoría de los países de lo que es el norte de Europa se cena, y la realidad es que es un contraste bastante grande. Un poco lo que pasa con Argentina y el resto de Latinoamérica, que también es bastante así, por eso digo, a mí en particular no es algo que me haya llamado tanto la atención, pero sé que suele generar como bastante desorden al principio, o confunde un poco a los migrantes que vienen de países que tienen horarios más tempranos, esa amplitud de horario. En mi caso, para mí está buenísimo porque siempre lo he vivido así, se me hace más fácil. Pero también esto se replica no solo con la cena, sino que, por ejemplo, aquí tienen como la comida de mediodía principal, suele ser a las 2, 3 de la tarde, como siempre decimos, estas son generalidades, habrá familias que no, pero la mayoría es más en ese horario. Es decir, que como desayunan temprano, antes de salir a trabajar o a horarios de primera de la mañana, tipo 11, 11 y media, suelen hacer un corte. Esto en algunas regiones o ciudades es más marcado, por ejemplo en Valencia es como, tienen toda una tradición alrededor de ese corte, se llama esmozaret, comen un tipo de sándwich o de aperitivos específicos y demás, y es como súper común y replicado por todos. En otras ciudades quizás no está tan marcado, pero en general 11, 11 y media se suele hacer un corte, porque claro, si luego vas a hacer la comida principal, la del mediodía, a las 2, 3 de la tarde, es que hay que durar desde la mañana. Entonces, bueno, nada, es un poco diferente eso los horarios y me parecía interesante compartírselos. Ahora les voy a hablar algo de curiosidades en las casas o pisos. Cosas que he notado que se hacen diferentes o que están hechas distintas. En principio, cuando uno alquila un piso, una casa, en general, esto no pasa siempre y cada vez veo que, sobre todo los más nuevos, por ahí no lo hacen así, pero en general, siempre lo que era la cocina estaba completo. O sea, todo lo que era de blancos, independientemente de que la casa te la dijeran sin amoblar, esa parte estaba completa, no solo el calefón o
o la caldera o el calentador, sino también la cocina, el horno, el lavarropa o la lavadora y la nevera o heladera, como le quieran decir, suele estar incluido, independientemente de que la casa esté sin amoblar, es como que todo eso viene incluido. Como les digo, hoy en día veo que cada vez los más nuevos suelen no tenerlo, pero era algo bastante que se acostumbraba así. De hecho, en nuestro caso, por ejemplo, cuando alquilamos fue así. También hablando de la cocina, normalmente, y esto lo van a ver bastante, muchas veces la heladera también, pero si no, arriba de donde lavamos los platos hay como un espacio para poner a secar los platos sin que se vean, o sea, está todo dentro como lo que es el amoblamiento de cocina y a veces incluso, como digo, la heladera también o el mismo la lavadora, todo está como integrado en el amoblamiento de cocina para que no se vea como que feo o no estético o lo que sea. Esto es muy de gustos, pero se ve que hubo una época en España que se usaba mucho así porque he visto un montón de pisos así. El nuestro no tiene todo integrado en el amoblamiento, pero la mayoría que he visto en otros lugares sí lo tiene así o es bastante común. Otra cosa es casi siempre las luces, o sea, la tecla de la luz está afuera de los ambientes, es decir, que tenés que prender la luz antes de entrar al baño o a la cocina o al dormitorio, a la habitación. A veces no, pero en generalidades sí, y todavía a veces cuesta acostumbrarse un poco a eso. Ya en nuestra casa yo ya lo tengo como asumido, pero en otras casas que uno no está tan habituado, a veces tiendo a entrar y después decir, ay no, está fuera la tecla. Y después algo que se ve bastante, no sé si en particular de Madrid, pero o si se replica en otras partes, lo he visto más acá, es el tema de los balcones más tipo cerrado, ellos acá le dicen terrazas, pero que se usa mucho que estén como acristaladas o cerradas. Entiendo que esto tenía que ver con que antes los inviernos eran bastante más crudos y eso ayudaba a mantener las casas más cálidas, como también los hall recibidores en muchos pisos o departamentos se nota que se ha intentado hacer esa división de ese hall de entrada o ese recibidor para dejar camperas, abrigos, pero también que servía como un primer lugar para después que el frío o no se fuera tan rápido o no entrara tan rápido en realidad, como mantener la calefacción de la casa. Creo que era un poco por eso que se hacía, pero es bastante normal en los diseños de casa encontrarnos eso. Bueno, otra cosa que a sus inicios nos llamó bastante la atención, ahora ya lo tenemos muy naturalizado, es la cantidad de bares que hay en España. De hecho, España tiene el récord en ser el país que tiene más bares y restaurantes por habitantes. Tiene uno cada 175 habitantes, que se escucha como mucho, pero realmente es que cuando viven en las ciudades se dan cuenta que hay muchos bares. O sea, nosotros en nuestro barrio bajamos y tenemos un bar acá, otro allá, otro. Es impresionante y es muy el estilo de cómo se arman las ciudades acá y de también lo que les gusta hacer a los españoles o cómo por ahí se sienten más cómodos. Acá se usa mucho que toda la parte social esté volcada en el bar, del barrio, de cerca, de lo que sea, porque no se usa capaz tanto invitar a la casa o hacer juntadas en casa como por ahí estamos más acostumbrados en nuestros países o por lo menos en Argentina, sino que acá el bar es como el lugar de referencia y también esto bailado capaz con el último punto que tiene mucho que ver con que nosotros sentimos que los españoles son muy de sus propias tradiciones, como de respetar mucho los lugares de referencia, el bar de toda la vida, que al que van siempre, el que piden lo mismo, que ya lo conocen, como que armar esos ambientes y creo que eso se replica o se ve en eso, en que hayan tantos barcitos y tantas opciones cercanas, que no es que te tenés que ir al centro para ir a tomar algo o lo que sea, sino que bajás de tu casa y probablemente ahí ya tenés lugares propios y que se van haciendo con su clientela de la zona y demás. Entonces, bueno, es como una dinámica por ahí bastante distinta, a veces incluso en los mediodías, un domingo, que uno diría, bueno, en Argentina el asado en la casa, la familia, no sé qué, o las pastas o no sé cuánto. Acá es más como, bueno, salir a los bares y ves a todas familias completas con niños, abuelos, todos comiendo en los bares. Es como muy la dinámica local, así que bueno, es algo que nos ha llamado la atención. Obviamente ahora lo aprovechamos y lo disfrutamos también. Pero bueno, es bastante llamativo. Ya para ir cerrando, aunque por supuesto los quiero invitar a ustedes que nos cuenten qué cosas les sorprendieron de España o qué cosas les llaman la atención, o si son españoles y se sintieron identificados con esto que fuimos contando, a ver si lo estamos percibiendo bien. Acá en los comentarios los vamos a estar leyendo. Pero bueno, el último punto es un poco hilado con esto que decíamos, de que son muy de tradiciones, de respetar esas tradiciones de la familia o de toda la vida y demás. Y se ve muy reflejado esto en las fiestas de los barrios. Cada comunidad, cada barrio, cada pueblo tiene sus propias fiestas y la verdad que es como súper
importante para ellos, y es muy lindo ver que no es algo que solo se mantiene en generaciones más grandes, como que bueno, los abuelos van a eso porque lo recuerdan de su infancia. No, ves también a los jóvenes, a los niños disfrutando de la fiesta de los barrios, que todos los años se hace. En nuestro barrio está la fiesta local, a veces yo la he mostrado en Reel y demás, y claro, nosotros viniendo de afuera, que por ahí no la sentimos tan fuerte, pero cuando escuchamos hablar o cuando nos vamos relacionando más con gente de acá, nos damos cuenta de la importancia que tiene, que se juntan con amigos, a veces hasta pueden, no sé, organizarse con el trabajo y tal para intentar poder disfrutarlas al máximo, porque suelen durar varios días. O si es la fiesta del pueblo de cuando eran chiquitos, se van al pueblo a festejarlo, y la verdad que eso llama mucho la atención, cómo se conservan y se respetan y se cuidan esas tradiciones. Creo que está buenísimo. Bueno, gente, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como dije, déjennos en sus comentarios sus opiniones al respecto. Como siempre digo, si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal, compartirlo a alguien más que le pueda servir o que le pueda interesar. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por verme.